Shalom, estimada audiencia de nuestra comunidad cristiana, una nueva vida Jesucristo UNBJ. Yo soy Patti Ramos y les hablo desde Colombia, Medellín. Un nuevo tiempo de la palabra de Dios, prédica del servicio del sábado para todos ustedes que con mucha oración e intercesión acompañan este ministerio. Bienvenidos a los nuevos suscriptores, quienes han llegado a nuestros canales, a este de UNBJ Televisión y a este Teoterapias, prédicas de la palabra profética. Bienvenidos a todos y a todas, y vamos a disponer nuestro tiempo para orar y para entender la palabra de Dios, el mensaje que hoy nos trae el Espíritu Santo para seguirnos enseñando y llevándonos a una plena madurez en el Señor Jesucristo. Yo soy Patti Ramos, soy teoterapeuta, titulada, conferencista de alto impacto y predicadora de la palabra profética, y hoy, con este maravilloso tiempo que vamos a compartir la palabra, vamos a tener una ministración del Espíritu Santo. Padre eterno, te damos gracias por esta maravillosa oportunidad que tú nos das de estar aquí frente a todo este público maravilloso. Gracias, Señor, por las instalaciones que las personas amablemente disponen para nosotros venir a grabar estos contenidos. Gracias, Padre eterno, por todas las personas que son nuestros colaboradores, que son apoyo, que son audiencia y que son personas que están respaldando el ministerio con sus ofrendas, con sus ayudas, con todo lo que ellos y ellas hacen para que este ministerio y este otro canal de televisión pueda fluir. Gracias, Padre eterno, te pido, Espíritu Santo, guianza, sabiduría, conocimiento, revelación, inteligencia divina, y cierra mi boca si voy a decir algo que no sea conforme a tu deseo del corazón. Y dame solamente palabra de revelación, sabiduría y ciencia, y que fluya este mensaje con poder. Aquieta la atmósfera, aquieta alrededor a las personas que se quieran levantar en este momento y durante la emisión de este contenido, y que seas tú solamente fluyendo a través de la atmósfera y los aires. Ato el hombre fuerte que se quiera levantar alrededor, y toda oposición y todo espíritu que se quiera levantar contra la palabra de Dios queda sujeto y atado al poder de Jesucristo. En el nombre de Yeshua HaMashiach he orado, y bajo la guía del Espíritu Santo yo quedo. Amén. Bien, bueno, hoy vamos a tener un tema muy confrontativo, va a ser un tema de ministración, y vamos a ver acerca de 3 tipos diferentes de argumentos. Vamos a hablar la diferencia entre la teología, la psicología y la filosofía. Así que preparadísimos. Y el tema va a ser 3 argumentos diferentes y dividiendo el alma del espíritu. Vamos a estar basando este mensaje en 2 Corintios 10:5. Y vamos a aprender a distinguir, a diferenciar, a saber y a declarar la diferencia entre todos estos 3 temas que son parecidos pero no son lo mismo. Así que permíteme, yo traigo mis gafitas para arrancar. Bien, vamos a ver entonces en la palabra. Primera de Corintios 10:5. Primera de Corintios 10:5. Dice la palabra de Dios así, en esta versión lenguaje actual que voy a leer. Obedezcamos y adoremos solo a Dios. Versículo 5 del capítulo 10 de Primera de Corintios. Sin embargo, la mayoría de esa gente no agradó a Dios, por eso murieron y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. ¿Por qué? Porque, queridos hermanos en Cristo, tengan presente que cuando nuestros antepasados cruzaron el mar de los juncos, Dios los cubrió a todos ellos con una nube. De ese modo todos fueron bautizados en la nube y en el mar, y así quedaron unidos a Moisés como seguidores suyos. Versículo 3. Todos ellos comieron el alimento espiritual que Dios les ofreció.
Versículo 4, Cristo los acompañaba y era la roca espiritual que les dio agua para calmar su sed. De esa agua espiritual bebieron todos. Sin embargo, la mayoría de esa gente no agradó a Dios, por eso murieron y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. De esto que le sucedió a nuestro pueblo, nosotros tenemos que aprender nuestra lección. No debemos desear hacer lo malo como ellos, ni debemos adorar a los ídolos como hicieron algunos. Así dice la Biblia, la gente se sentó a comer y a beber y luego se puso a bailar en honor a sus ídolos, a honor de los ídolos. Tampoco debemos tener relaciones sexuales prohibidas como lo hicieron algunos de ellos. Por eso, en un solo día murieron 23,000. No tratemos de ver cuánto podemos pecar sin que Cristo nos castigue. Algunos del pueblo lo hicieron y murieron mordidos por serpientes. Tampoco debemos quejarnos como algunos de ellos lo hicieron, por eso el ángel de la muerte los mató. Todo eso sucedió a nuestro pueblo para darnos una lección y quedó escrito en la Biblia para que nos sirva de enseñanza a los que vivimos en estos últimos tiempos. Bien, leí más pues, pero la idea no era leer tanto, la idea era ir al punto, que es 2 de Corintios 10:5. Vayamos ahí a 2 de Corintios 10:5, ya pasamos a esa misma carta, pero en la segunda, ¿sí? Y vamos a leer 10:5 de 2 de Corintios. Dice, si el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios, con ese poder hacemos que los pecadores cambien su manera de pensar y obedezcan a Cristo. Estamos dispuestos a castigar a todo el que no obedezca a Cristo, comenzando por ustedes hasta que llegue el día en que todos lo obedezcan. ¿De qué está hablando? En el versículo 3, en verdad que vivimos en este mundo, pero no actuamos como todo el mundo. Versículo 4, ni luchamos con las armas de este mundo, al contrario, usamos el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal, las acusaciones. Entonces Dios le dio autoridad a Pablo. Entonces ahí está hablando de que, y el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de 3 tipos diferentes de argumentos. Y vamos a iniciar con la definición de qué es discernir. Discernir es distinguir, diferenciar, saber y declarar. Y vamos a ver 5 puntos, 6 puntos mejor, derribando los argumentos, armas de guerra, altivez en contra de Dios, pensamientos, cautivarlos y llevarlos a la obediencia a Cristo, sabiduría humana y sabiduría mundana, sabiduría divina de Dios. Vamos a entender todos estos punticos muy importantes y yo les traje esta prédica porque ustedes saben que el Espíritu Santo viene fluyendo con mucho poder este año 2022 que nos encontramos en el mes de agosto. Gloria al Padre Eterno porque este mes de agosto comenzó para mi vida con mucha bendición. Le doy la gloria a mi Padre Celestial. Y vamos a ver entonces en 1 Corintios 3:19, volvamos a 1 Corintios, estamos en 2 Corintios, volvamos a 3. 1 Corintios 3:19, a ver qué nos dice la palabra de Dios. Estos accesorios que estoy luciendo hoy son de mi marca personal Patti Ramos, accesorios y bijutería, que son todos estos diseños que yo hago exclusivos. 3:19. Sabemos que la ley de Moisés tiene valor para los que se someten a ella, y lo que la ley dice es para que nadie pueda declararse inocente. Es para que todo el mundo se reconozca culpable ante Dios. Versículo 20. El cumplimiento de la ley no nos hace inocentes ante Dios. La ley solo sirve para que reconozcamos que somos pecadores. Entonces, delante de la palabra de Dios, nadie se puede justificar de que es bueno, de que no ha pecado, de que yo no he hecho esto ni aquello, porque la Biblia misma nos muestra nuestra condición en que estamos fallando delante de Dios. No necesitamos ni siquiera que nadie nos diga. Cuando nosotros pecamos, nosotros lo sabemos porque dentro de nosotros hay una conciencia, que es una voz que todo ser humano tiene, inclusive los niños cuando ya cumplen 7 en adelante años, la conciencia les comienza a decir,
estás mintiendo, estás pecando, eso no se hace, eso no se dice, ellos ya saben. Voy a remojar aquí un poquito la palabra. Hoy traje aromática de miel. Porque cuando estoy hablando, a veces se seca mucho la garganta. Bien. Está muy rica. Bueno. Perfecto. Entonces, este cosito. Listo. Vamos a iniciar entonces con la sabiduría de la psicología. La palabra sabiduría significa decir que sabes algo. La palabra psicología significa conocimiento de la mente. Todo lo que es psíquico, todo lo que es psiquiátrico, todo lo que es mental, todo lo que es el estudio de la mente, de la personalidad de los individuos, de nosotros. Todos tenemos personalidades muy diferentes y hay personas que se parecen a nosotros en nuestra personalidad y hay otras que chocan con nuestra personalidad, y es por eso que hay gente que nos cae mal, que es cuando decimos esa persona me cae gorda, no la conocemos, pero no nos gusta. ¿Por qué? Porque tiene una personalidad diferente a la nuestra. Cuando nosotros queremos mucho a una persona o somos amigos o amigas de una persona es porque se parece mucho a nosotros en su personalidad. A mí me pasa en lo personal que hay gente que no coincide conmigo en la personalidad, y eso se llama cuando uno choca con ese tipo de personas, y no es que uno tenga nada en contra de ellas, sino que la personalidad no es como el agua y el aceite, no se mezclan. Entonces por eso es que a veces no tenemos muchas amistades, porque no armonizan con nuestra personalidad. Entonces la psicología es todo el conocimiento de lo que es la mente, los pensamientos, por qué piensas así, por qué te sientes así. Por eso es que los psicólogos, todo lo que ellos hacen es estudiar la mente, los pensamientos, las actitudes, los comportamientos, el lenguaje no verbal, que es todo lo que yo hago con las manos, la manera en que yo miro, si miro para el lado derecho, si miro para el lado izquierdo, qué significa, si miro hacia abajo, si miro hacia el frente, si miro hacia arriba. Todo está hablando de un lenguaje que se llama no verbal, o sea, sin palabras. Y por ejemplo, cuando uno está frente a un psicólogo, ellos le miran a uno las manos, qué hace con las manos, porque las manos son un lenguaje. Cuando una persona está hablando y tiene las manos así, está tensionada. Cuando, digamos, un niño ha sido abusado sexualmente, los psicólogos lo saben, porque las manos, los niños comienzan a hacer cosas con las manos, se comienzan a morder las uñas, y en el lenguaje de las manos los psicólogos saben leer qué está pasando adentro de la persona. Ellos saben leer el lenguaje corporal, cómo se sienta la persona, de acuerdo a cómo se siente en una silla, o cómo se pare o cómo camine. Todo eso está hablando algo que está dentro de la persona. Ellos saben leer el lenguaje de las personas, tanto en su rostro como en su cuerpo. Saben leer a la persona muy bien. Por eso es que una de las profesiones que yo admiro mucho, y algo que he reflexionado demasiado, es que yo creo que yo hubiera sido una excelente detective, o hubiera sido una excelente agente como de la CIA, como de todo lo que fuera como investigar cosas, como descubrir cosas. Creo que yo tengo esa habilidad, yo creo que Dios me dio eso. Por eso es que mi nombre, Claudia Patricia, al final dice día, de luz, ¿sí? CIA, como de esa capacidad de investigar, de descubrir, de lo que hacen los agentes, o lo que hacen los investigadores, que es descubrir cosas que están escondidas. Yo tengo esa capacidad, yo tengo eso está muy metido dentro de mí. Una amiga que tengo, varias que tengo, y amigos que tengo, que ellos trabajan en inteligencia, me decían: Pati, tú eres muy buena para inteligencia.
y de hecho me invitaron a trabajar con ellos en inteligencia porque me decían, tú eres muy buena en eso. Entonces, hacer inteligencia es lo que yo les digo, investigar cosas, ir a lo profundo de un caso, descubrir algo que está tapado. Entonces, esa es una capacidad. Entonces, los psicólogos lo que hacen es también, hay psicólogos forenses y hay psicólogos infantiles, hay psicólogos clínicos, hay psicólogos que son los que hacen el trabajo de recursos humanos para escoger personal en las empresas. Hay psicólogos que son los policías, que también son psicólogos, y hay también psicólogos que también son detectives y son los famosos inspectores o investigadores de casos, crímenes y demás. Eso es un mundo que a mí me parece espectacular, el FBI, todo lo que es la CIA, todo lo que es ese mundo así como de la criminalística y investigar cosas, me gusta demasiado. Entonces, cuando vemos que los psicólogos son muy buscados por gente, porque mucha gente está enferma de acá, todo lo que es psicología, o sea, la mente, la psiquis, la mente, los pensamientos, los sentimientos, las perturbaciones mentales, personas que están con esquizofrenia, bipolaridad, doble personalidad, múltiples personalidades, personas que tienen problemas aquí, en esta parte. Y entonces los psicólogos, psicología, está compuesta de dos palabras, psicologia. Logia significa conocimiento, psico significa mente. Entonces, conocimiento de la mente. Ellos estudian la mente. Y el conocimiento de la mente es por qué las personas se deprimen, por qué las personas tienen complejos, por qué las personas tienen baja autoestima, por qué las personas sienten temores, miedos, fobias, por qué las personas les cuesta soltar a una pareja, porque digamos una persona fue abandonada. Ellos saben llegar como al fondo solamente del alma que es todo lo sentimental de la persona. El psicólogo, la psicóloga puede llegar hasta el alma nada más, que es una parte. Yo les voy a referenciar. Nosotros somos como un huevito que tiene tres partes. Está todo lo que es esto físico, se llama la cáscara, o sea, el cuerpo. Por dentro está el alma, que vendría siendo como la clara, y la yema es el espíritu, que es la parte más espiritual de un ser humano, que es realmente la que se conecta con el Creador. Pero los psicólogos llegan hasta el segundo lugar, que es como la clara, o sea, el alma. Alma está compuesta de mente, voluntad y emociones. Mente, pensamientos, voluntad, querer hacer las cosas, emociones, sentir las cosas que pienso y que hago. Entonces ellos llegan hasta el alma, y es allí cuando le dicen a las personas, le hacen terapias de pensamientos positivos, los llevan a regresiones, que es volverlos a la niñez para buscar dónde fue que empezó el problema mental, dónde comenzó la esquizofrenia, dónde comenzó la doble personalidad, triple, múltiples personalidades. Hay personas que son actores, un día son un personaje, al otro día son otro personaje y así. Entonces ellos saben llegar como hasta lo más profundo de las personas. Permiten mucho con lo que lees, con lo que ves, con lo que entra a tus oídos, con lo que entra a tus ojos. Tienes que cuidar mucho esa parte de los ojos y los oídos, porque por ahí entra toda la información. Estas son ventanas donde entran cosas, y estas son ventanas por donde entran cosas. Esta es una puerta a la boca, salen cosas. Entonces, por eso la Biblia dice, de la abundancia de tu corazón habla tu boca. De lo que has dejado entrar por aquí, va a hablar esta boca, que es una puerta. Entonces es importante que tengamos en cuenta que la psicología lo que hace es ayudar a las personas a solucionar temas, pero solamente en la segunda fase, que es toda la parte emocional, pero realmente no le soluciona nada espiritual.
Entonces, por ejemplo, uno va donde el psicólogo, los que han tenido terapias de psicólogo, que han tenido deseos de suicidarse, personas que han tenido ganas de matar a los padres, o que tienen sueños y pesadillas, o niños o jóvenes que tienen problemas mentales, van al psicólogo para que el psicólogo les dé la respuesta de lo que ellos están pasando o viviendo en sus vidas. Entonces, por eso es que vemos que los consultorios de los psicólogos siempre están llenos, las páginas donde están los psicólogos siempre están llenas, porque la gente lo que está buscando es, de alguna manera, llenar su mente con otras cosas, con otros pensamientos. Por eso es que hay páginas donde se invita a la gente: piense positivo, piense bien, piense positivo, piense cosas lindas. Les hacen terapias de pensamientos positivos, ¿sí? Porque todo eso está acá. Entonces la psicología llega hasta la parte del alma solamente. El alma tiene que ser trabajada por el Espíritu Santo, porque cuando el ser humano le falló a Dios, obviamente lo que primero se contaminó fue acá, porque Eva y Adán escucharon aquí los argumentos, los pensamientos que el diablo les estaba vendiendo, de que les iba a dar riqueza, poder, que iban a ser como Dios, que lo iban a saber todo, que iban a poder también conocer el futuro. Entonces todo fue acá, mentalmente los trabajó. Cuando llega una información a nuestra mente, por ejemplo un libro que tú te leas, todo lo que estás leyendo llega aquí. La mente es el software, como la memoria del computador, es el programa. Según lo que tengas aquí, así van a ser tus actitudes, así van a ser tus comportamientos, así van a ser tus palabras y tu forma de vida, según lo que tengas aquí. Por eso, según cómo pienses, actúas. Entonces, está la parte más importante. En lo personal, yo nunca he tenido que acudir a donde un psicólogo a que me haga ningún tipo de terapias, porque lo que yo dije en una prédica pasada, yo he cuidado mucho mi mente, tanto de lo que veo como de lo que leo, de lo que escucho. Y yo no tengo problemas, digamos, como muchas personas sí los tienen, que les ha tocado ir a donde los psicólogos que les resuelvan. Todos esos problemas se llaman cabos sueltos que están aquí, en la mente. Y le doy la gloria a Dios, porque cuando uno tiene una mente sana, es debido a Dios. Dios es el que mantiene la mente sana, porque mucha gente está enferma en la parte mental. Todas esas personas que tú ves en las calles, los indigentes, los drogadictos, los borrachos, las prostitutas, los ladrones, los que practican la brujería, los que practican el satanismo, todos los ateos, todos ellos tienen un problema aquí. Su mente fue contaminada, su mente fue entorpecida, es como si les hubieran metido otro programa que los confundió. Entonces ahí es donde entra el psicólogo y les hace terapias de pensamiento, les hace terapias que es como una pastilla, como cuando a uno le dan un calmante o como cuando a uno le dan una aspirina que le quita por un momento el dolor, pero luego le viene más dolor, porque realmente lo que hace la pastilla es suavizar el dolor por unas horas, pero luego volver al dolor. Entonces, ¿qué hay que hacer? Sacar el dolor de raíz, que es lo que los psicólogos no pueden hacer. Entonces, los psicólogos y los psiquiatras trabajan todo lo que es la mente. Yo les cuento, yo tengo una amiga, mis amigas son pocas y mis amigos son pocos, pero son gente muy intelectual y son personas con hasta 2 profesiones, o sea, gente muy importante. Entonces tengo una amiga que ella es psicóloga con una especialización en psiquiatría, y ella le gustaba mucho estar conmigo. Me decía: Pati, vamos a tomarnos un cafecito al centro comercial. Y ella me llamaba y pasábamos horas hablando, de una mujer muy inteligente. Y ella me contaba sus cosas, porque ella era esposa de un mayor del ejército, y el esposo murió, y obviamente ella quedó económicamente súper bien. Su hija también es psicóloga, y su hijo también ya es un profesional. Entonces ella ya tenía su vida económica resuelta. Entonces era una mujer bonita.
bonita, ya señora. ¿Qué es una señora? Una señora es una mujer de la casa, una mujer que es de su hogar, que es una mujer conservada, es una mujer elegante, es una mujer distinguida, es una mujer respetada. Señora puede ser una mujer joven, ¿sí? A mí me dicen a veces señora y pues yo realmente no me considero que soy de tanta edad, ¿sí? Pero le dicen a uno señora por respeto, o doña, que me aterra ese doña, me aterra porque eso es como de la costa. Pero cuando uno le dicen señora, significa que lo ven a uno como una persona respetable en la sociedad y como una persona que es una dama, porque uno no le dice señora a cualquier persona. Entonces, ella era una señora y me decía Patico, me decía Pati. Ustedes saben que a las Patricia nos dicen Pati o Pat, como Pat primo. Entonces ella me decía, Pati, tengo este problema, me gusta un hombre, pero es más joven que yo, y y ella me contaba sus historias y yo le daba mi concepto desde mi punto teológico como teóloga pastoral que yo soy. Y hablábamos, pero una mujer muy brillante, intelectual. Y ella me decía, Pati, tú eres muy cuerda mentalmente, tú tienes una mente muy bien puesta, eres muy inteligente. Entonces, ellos saben leer eso. ¿Por qué lo leen? Por la forma en que uno habla, por la forma en que uno se expresa, por la forma en que uno, sus posturas corporales, la forma en que uno gesticula, mueve las manos. Ellos saben leer todo ese lenguaje. Entonces lo pasábamos muy bien. A ella le gustaba muchísimo ver como todas mis prédicas y demás. Y le gustaba mucho que compartiéramos. Y yo un día le pregunté, ¿tú qué ves en mí? ¿Tú ves que yo tengo algún desequilibrio? ¿Tú ves que yo estoy fallando en alguna cosa? Me decía, Patico, lo que pasa es que tú, ella me decía, Patico, me decía, lo que pasa es que tú, como eres una mujer tan inteligente, a ti te cuesta tener una pareja. Porque como tú eres tan inteligente, no es fácil que un hombre te conquiste, ni con plata, ni con carro, ni con casas, ni con verbo, porque tú eres más profunda, tú entras a lo profundo del alma de las personas. Entonces ella me decía que no era que yo tuviera algún problema en la parte emocional, o que fuera una mujer como complicada o difícil de entender, sino que me decía, es porque tú, como eres tan inteligente, te cuesta tener una pareja, porque tendría que ser una persona en tu nivel. Como tú eres, en tu nivel tendría que ser esa pareja, para que no. Entonces, ella como psicóloga dio ese dictamen, y eso es lo que hacen los psicólogos. Los psicólogos le resuelven a uno como unas preguntas en el alma, porque no pueden entrar más profundamente de la segunda fase, que es el alma, la parte emotiva, los pensamientos, los comportamientos, las emociones, porque piensas así, porque actúas así, porque eres una persona energúmena, que es una persona que se aira y se enoja con frecuencia. Ellos saben leer todo eso. ¿Por qué? Llegar a lo profundo, porque eres así. Entonces esa es la psicología, la psiquiatría, son todos los problemas mentales, toda la división de la personalidad, toda la locura, todas las dobles, triples personalidades, o sea, actores y actrices en una persona, varios personajes. Todos los problemas que sean de locura, cuando las personas están bien y luego se ponen a gritar o a llorar o se tiran en el piso. El endemoniado de Gadara tenía problemas mentales. ¿Por qué? Porque probablemente practicó el satanismo, el ocultismo, la brujería, que eso enloquece mucho a la gente. Probablemente los papás lo ofrecieron en algún ritual satánico y el niño nació enfermo mentalmente, porque eso pasa. Probablemente él fue abusado o maltratado y su mente se desordenó. Es muy peligroso. Yo creo que lo que más tenemos que orar nosotros a nuestro Padre Celestial es por nuestra mente. Espérate que esto está como alto.
Entonces, cuando nosotros tenemos una mente equilibrada, hay que orar. Yo oro mucho por mi mente. Digo, Espíritu Santo, controla mi mente. Manténme sana mentalmente. Mi mamá es una mujer sana mentalmente, muy inteligente, con mucho discernimiento, que es poder entrar a lo más profundo de una persona y saber realmente qué hay dentro de ella. Es que toda mi familia, yo siempre he discernido eso, que como que toda mi familia tenemos como la capacidad de, como si Dios nos hubiera creado para que nuestras profesiones fueran siempre dirigidas hacia la parte psicológica. Todo lo que fuera la mente, el comportamiento humano. ¿Por qué? Porque tengo una hermana que estudió también psicología y ella es una mujer que, como se dice, se las coge en el aire. Uno está hablando con ella y ella, mientras uno habla con ella, ella ya le está haciendo a uno todo el estudio, no solamente en la parte psicológica, sino también en la parte espiritual, porque ella es una mujer que Dios usa mucho, a varias de mis hermanas. Y mi mamá también es igual. Ella, viendo a una persona, ya tiene como un cuadro de quién es la persona, y ella cuando analiza a una persona, inmediatamente ya le dice a uno, esa persona es esto, piensa tal cosa, es así, tu comportamiento es tal, y es real, porque todo lo que ella dice realmente ocurre. Entonces tenemos como esa capacidad, la familia mía, de todos tener como ese discernimiento de las personas, que es como una persona estudia psicología porque siente que tiene la capacidad y quiere ayudar a los demás en sus problemas de la mente. Entonces, esa es la psicología. La persona que estudia la mente, él conoce la mente, por qué las personas se deprimen, por qué las personas se sienten solas, por qué las personas se sienten baja autoestima, por qué se sienten más alto que los demás, por qué se sienten superiores, inferiores. Ellos saben detectar todo eso de acuerdo al estudio que le hagan a la persona. Si escuchas perros, recuerda que en los centros comerciales y en los salones sociales y en las casas y en las fincas y en los salones donde nosotros vamos a muchas partes, traen a los perros. Entonces los perros contaminan la atmósfera. Entonces la sabiduría de la psicología, que es el saber discernir solamente la mente, los problemas de la mente de la persona, sean niños, jóvenes, adultos o ancianos, y dar de acuerdo a eso un dictamen que incluye pastillas. Y yo te quiero decir que cuando una persona, un psiquiatra o una psicóloga, es la profesión de ellos estudiaron para eso, pero cuando ellos les recomiendan a los pacientes pastillas y medicamentos, los están volviendo adictos, dependientes a una pastilla y a un medicamento. Cuando un psiquiatra comienza a medicar a un paciente con pastillas, o que lo sedan y lo inyectan para que duerma y para que descanse, son adictos a esas pastillas, porque esas pastillas tienen muchos químicos. Y todas las pastillas que utilizan los psicólogos y los psiquiatras para sus pacientes tienen somníferos, que son sustancias que duermen a la gente, las mantienen dormidas. ¿Por qué las mantienen dormidas? Porque es la manera de aquietar el dolor de esas personas. Por eso es que cuando una persona entra a un lugar que se llama lugares de reposo o psiquiátricos, o se les llama rehabilitaciones o lugares de rehabilitación mental, porque si una persona se descontrola en su personalidad y se vuelve loca, ¿por qué se vuelve loca? Son espíritus, realmente todo lo que pasa aquí. Y el desorden mental son demonios. El endemoniado de Gadara, léete la historia como él era. Él tenía que vivir desnudo, lejos de la gente, en los sepulcros. ¿Por qué se acostaba en los sepulcros? Porque estaba invadido de un espíritu de muerte y de destrucción. Entonces había dice que él tenía una legión, que son de 2.000 a 6.000 demonios viviendo dentro de él, y todos esos demonios lo tenían controlado. Él no tenía ya personalidad, los demonios se manifestaban a través de él. Y cómo entraron todos esos demonios, por las cosas que él vio, oyó, practicó. Entonces
la influencia de los demonios, a la gente que le gusta mucho ver películas de terror, que les gustan. Miren, estuve mirando en estos días la cartelera de Cine Colombia a ver qué película había como interesante. Todo es pactos con el diablo, cosas del diablo, la oscuridad, cosas de terror, matanzas, crímenes, cosas todas de las tinieblas. Y la gente va y ve y escucha puertas, o sea, ventanas, puerta, el corazón. ¿Cómo queda? La persona queda, se llama influenciada de esos espíritus que están en esas películas. ¿Cuáles? Miedo, temor, brujería, pactos con el diablo, oscuridad, todo tinieblas. Y las personas por eso se enferman mentalmente. Estos que han matado gente en los Estados Unidos, esos jóvenes que han matado a otros en escuelas, ¿por qué llegan a estar así de enfermos? Porque como en los Estados Unidos hay tanta abundancia de comida y hay tanta abundancia como de cosas materiales, ellos llegan a unos estados que se llama ocio, que es cuando la persona, como ya tiene comida, carro, casa, dinero, los estadounidenses, muchos de ellos pasan muchas horas acostados en los muebles y en las camas viendo televisión. Tienen un espíritu que se llama ocio, pereza, y viendo muchas cosas. Ven películas, ven series de Netflix. La palabra Netflix significa listado de películas en internet, pero esa red de Netflix es satánica. Todo lo que presentan ahí, hay unas poquitas cosas buenas, pero todo es con influencia satánica. Entonces, como ellos pasan horas de ocio, dice que el taller donde el diablo trabaja es aquí, y como ellos no tienen nada, no un estudio, una lectura de la palabra, su mente está vacía. Entonces el diablo pum, 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 pum a través de lo que ellos ven. Y luego, si se ven una película que contiene satanismo, violencia, todo lo que influye a su mente y su corazón, ellos son impulsados, como si se aprendiera un botón, pum, que el diablo les dijera, vaya, haga esto mismo allá en la escuela. Y es por eso que vemos todos esos locos desordenados mentales por todo lo que ellos están entrando a sus oídos y a sus ojos. Entonces, la psicología no puede ayudar a una persona sino hasta un punto. La aspirina lo calma por un tiempo. Por eso hay gente, y mayormente los hijos de los ricos se mantienen donde los psicólogos. Yo conozco gente que es muy rica y sus hijos siempre han tenido que estar donde los psicólogos que los ayuden. ¿Por qué? Porque tienen comida, carro, casa, dinero, pero están vacíos, tienen miedos, tienen fobias, se sienten atormentados, sienten que se les aparecen cosas en la casa. ¿Por qué? Porque ellos tienen mucha influencia. Recuerde que mucha gente consiguió el dinero haciendo pactos con el diablo. Entonces, como el diablo a nadie le da nada, hoy te da una cosa, pero te la cobra doble. ¿Cómo? Con tus hijos, con tu salud, con tu vida. Atormenta la casa donde vives, atormenta la empresa donde estás, es decir, se manifiesta el demonio porque tú le diste entrada con el pacto. Entonces, como mucha gente ha adquirido el dinero con pactos con el diablo, el enemigo los atormenta. ¿Cómo? Se manifiesta en sueños, en pesadillas, en apariciones, en temores, en zozobra, en angustia, en depresión. Personas quieren salir corriendo, no saben por qué. Sienten que una voz les habla, sienten que al lado se les acuesta otra persona. Se llama influencia satánica por lo que has hecho. Por eso es mejor uno ser, como se dice, pobre pero honrado, y no ser un rico atormentado. Entonces, la sabiduría de la psicología. Ahora vamos la filosofía. En Santiago 3:15, estoy fluyendo como el Espíritu Santo me dé. Santiago 3:15. Dice la palabra de Dios, la sabiduría que Dios da.
Si alguno de ustedes es sabio y entendido, demuéstrelo haciendo el bien y portándose con humildad. Versículo 14. Pero si ustedes lo hacen todo por envidia o por celos, vivirán tristes y amargados, no tendrán nada de qué sentirse orgullosos y faltarán a la verdad. Versículo 15. Porque esa sabiduría no viene de Dios, sino que es de este mundo y del demonio, y produce celos, peleas, problemas y todo tipo de maldad. En cambio, los que tienen la sabiduría que viene de Dios no hacen lo malo, al contrario, buscan la paz, son obedientes y amables con los demás, se compadecen de los que sufren y siempre hacen lo bueno, tratan a todos de la misma manera y son verdaderos cristianos. La sabiduría que Dios da, lo leí en Santiago 3:15, la sabiduría que Dios da. Cuando estamos hablando de filosofía, ya me está creciendo el cabello. Cuando estamos hablando de filosofía, estamos hablando de un conocimiento basado en pensamientos diversos. Los filósofos son pensantes y tienen un pensamiento diverso, o sea, diversas, se llama teorías, diversas enseñanzas, diversos pensamientos, diversos diferentes. Y por eso es que hay lugares de tertulias, se le llaman lugares de encuentro para filosofar. Yo recuerdo que hace muchos años me invitaron eran como unas charlas filosóficas, y entonces yo fui, y era mucha gente, sobre todo hombres y mujeres, sobre todo ya mayores, y se hablaba de un tema y se hablaba del otro y se filosofaba y se decía y cada uno daba su punto y usted qué opina y usted qué piensa, y a mí me aburrió horrible ese tema. No encontré pues como conexión con ese tema, porque la filosofía son pensamientos vagos de diferentes cosas, donde tú sacas tu propia conclusión, y hay una profesión y hay una carrera en la universidad que se llama filosofía y letras, es decir, libros para leer y pensar. Entonces dice la Biblia que en el mucho conocimiento también hay mucho error. Mira, lo vamos a leer porque no quiero debatir con nadie ni tampoco chocar con nadie, porque estoy leyendo la Biblia. No es que yo estoy diciendo eso, sino que la Biblia lo dice, que la sabiduría de este mundo es mundana y es diabólica. Entonces en Eclesiastés capítulo 1:18 les iba a traer una canción muy linda, pero me ocupé mucho, que he estado muy ocupada con el almacén que tengo, que es virtual, y yo trabajo mis propios emprendimientos y cumplo mis propios horarios para hacer tantas cosas que ustedes me ven que yo me ocupo en muchas cosas. Vamos a ver dónde tengo Eclesiastés. Aquí, Eclesiastés 1:18. 1:18. Dice la palabra de Dios: lo cierto es que mientras más se sabe, más se sufre. Mientras más se llena uno de conocimientos, más se llena de problemas. Entre más te llenes de libros y entre más te llenes de conocimientos, vas a tener más problemas. Porque ahí es donde la mente va a entrar hay un momento en que la mente se dispara, y por eso la gente queda, como se dice, cucú, loca. Porque información, libros, pensamientos. Llega un momento en que la mente un día se dispara y ya no tiene control. Y la gente por eso es que va a los manicomios, porque leyó tanto, practicó tanto algo. La gente que practica mucho la brujería termina loca. Esos son los locos que tú ves por las calles, muchos de ellos, hombres y mujeres. Y los que practican la brujería y el espiritismo y la hechicería terminan no solamente locos, sino secos físicamente. Entonces, la filosofía es una cantidad de conocimiento.
O sea, almacenar mucha información, mucha información de libros, de una cosa, de la otra. Y hay gente que dice, no lea la Biblia porque se enloquece. Al contrario, léala porque esa es la que le va a dar a usted la respuesta de todo lo que usted tiene aquí y sus problemas. Pero la gente lee muchas cosas, que el libro de la filosofía, que el libro del ocultismo, que el libro de la metafísica, que el libro de los mormones, que el libro de adivine los sueños. O sea, libros. Ustedes van a las bibliotecas y uno tiene para escoger lo que uno quiera. A mí me gustan las bibliotecas y me gusta de vez en cuando ir y leer, porque es un lugar apto para la lectura. Entonces, cuando uno llega a la biblioteca, uno tiene todo tema: psicología, ciencias, filosofía, naturaleza, el universo, cuentos infantiles, ocultismo, hay de todo lo que tú quieras, matemáticas, literatura para pensar, ortografía, historias, ilustraciones, bueno, hay de todo, y es un mundo. Entonces hay gente que la pasa, lee, y la Biblia dice que entre mucho más uno lea, más problemas va a tener. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento de almacenamiento, como cuando uno tiene un computador y lo llena, y hasta llega un momento en que el computador dice, no tengo más espacio. Y cuando hay mucho dentro de nosotros, menos lo que debe estar, que es la presencia del Espíritu Santo y su palabra, que es la palabra de Dios, entonces no va a haber cabida para Dios ni para la palabra de Dios. Y es cuando la gente dice, yo no necesito eso. Eso es mentiras. Yo leí un libro, mire lo que me pasó en estos días. Fue una prueba dura, yo se la conté a mi hijo Ezequiel. En estos días que se puso a llover terriblemente, yo estaba por fuera, estaba en un compromiso. Y entonces no había taxis, no había como regresarse uno ni en metro, ni en bus, ni en nada, porque cuando hay lluvia todo se colapsa, todo, la gente, o sea, todo como que se paraliza porque la lluvia crea mucha confusión. Es muy rica, a mí me gusta mucho cuando llueve porque lo disfruto y no tengo ningún problema si me mojo, o yo disfruto todo, el sol, la lluvia, todo lo que haya. Entonces yo estaba feliz porque estaba lloviendo. Pero el punto es que el transporte se colapsa, o sea, como que se frenara todo. Y cogí un taxi para que me acercara hasta donde yo tenía que ir. Y cuando empezó a hablar el taxista, un tema que yo no estaba hablando nada de él, ni con él, de nada. Entonces él propuso un tema, que era que tenía un amigo que le había hecho no sé qué cosa, pero que todos los que le hacían daño a él se morían, y que él cuando hacía un rezo, que es que yo no sé a quién, que la gente cuando le hacía daño, entonces esa persona a los días se moría, pues como una conversación que estaba fluyendo pesada. Entonces yo lo miraba y él me miraba por el retrovisor, entonces yo lo miraba para mirar en su corazón qué había, y mientras yo lo miraba yo iba orando por dentro. Entonces cuando yo sentí que él quería era que yo sintiera miedo de él por las cosas que me estaba diciendo, comencé a orar. Entonces él me hablaba y me miraba como quien dice, a ver si la puedo intimidar y si la puedo asustar. Entonces yo me puse a mirar toda la atmósfera alrededor. Yo dije, bueno, si este me sale loco, ¿qué voy a hacer? Entonces yo miré al lado donde yo estaba sentada, la atmósfera como una defensa. Si esto me llegara a pasar, yo voy a hacer tal cosa. O sea, actuar con rapidez. Más sin embargo, mientras él me hablaba de ese tema y le fue creciendo, y hablando unas porquerías, hablando unas vulgaridades, yo dije, Señor, yo empecé a orar, Padre, estoy aquí en este taxi con esta persona que veo que es peligrosa. Si él llegara a hacer algo contra mi vida, yo estaría solamente en tus manos. Entonces, dime qué debo hacer. Entonces el Espíritu Santo me puso, yo voy sentado contigo al lado. O sea, me lo reveló, me mostró, yo estoy sentado contigo ahí, en este momento. Entonces me relajé, entonces ya lo miré más profundamente a la cara, y él se dio cuenta de que lo que él me estaba diciendo no me estaba asustando. Entonces, como quien dice,
yo no la puedo asustar con este tema. Entonces empezó a decirme que la Biblia era una mentira, que él cogería la Biblia y la lanzaría al aire y le pegaría una patada, que todo lo de la Biblia era una mentira, o sea, blasfemar contra la Biblia. Y mientras él me hablaba, yo venía orando. Entonces él me dijo, ¿y usted qué opina? Y yo no le contesté, porque yo sé que frente a esas personas que son un poco atravesadas no hay que hablar. Entonces cuando él me hablaba, yo estaba era orando internamente, le decía, Espíritu Santo, revélame qué hay en el corazón de este hombre y por qué me está diciendo estas cosas. Entonces el Señor me mostró, mi Padre Celestial quiere que tú te asustes, porque él está acostumbrado a asustar a la gente. Y entonces me hablaba, no, es que yo hice tal cosa y entonces la persona que se vino contra mí y me quería matar, entonces resulta que a él lo mataron. Una conversación que estaba fluyendo ahí, como que a él nadie le podía hacer daño. Como quien dice, si usted también me va a hacer daño, va a morir. Entonces esa era la conversación que él estaba fluyendo ahí. Más sin embargo, esta es una historia como para que también analicemos. Entonces, cuando el Espíritu Santo ya me mostró por dónde iba él, que era intimidarme y atemorizarme, y yo como no soy una mujer ni miedosa ni que me siento intimidada frente a las cosas ni frente a nadie, me relajé y lo miré y ya yo por dentro me reía. Yo decía, este cree que me va a asustar. Entonces lo dejé que hablara. Y finalmente, pues ya cuando me dejó hasta el destino donde yo iba, me dijo, ¿y usted qué opina? ¿Usted qué piensa? Porque es que mire, lo que yo he estudiado en 15 años, porque usted tiene un ser superior, usted tiene un yo superior que lo ayuda, que lo defiende, o sea, una filosofía, o sea, un pensamiento y una historia y un conocimiento que no tiene nada que ver con la Biblia, porque él me lo dijo, todo lo de la Biblia es mentiras y Jesús yo no sé qué, o sea, blasfemias. Ya entendí que él estaba en una filosofía diferente. Entonces cuando él me dijo, ¿usted qué opina? Yo le dije, sí, bueno, hasta luego, gracias. Lo dejé con su tema. ¿Por qué? Porque nosotros no nos podemos poner en el nivel de la persona necia. La Biblia dice, el necio cuando habla deja ver su necedad. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? No ponernos a la par con ellos a filosofar ni a hablar, sino dejarlos que ellos expongan lo que está en su locura, en su corazón. Dice que el mucho conocimiento trae problemas, y me imagino que una persona que no tenga el nivel que probablemente yo en este momento tengo y hable es él con esa persona, esas cosas, esa persona se asustará y hasta se tirará del taxi porque se sentirá miedosa o nerviosa, pero no, Dios es nuestra defensa. Entonces nosotros tenemos que combatir todos esos argumentos que el enemigo enreda a través de la filosofía, que son pensamientos. ¿Cuáles son las filosofías? Por ejemplo, la metafísica, el gnosticismo, los mormones, todo lo que sean sectas, grupos cerrados donde estudian un tema, rosacrucismo, todo lo que es la nueva era, todo lo que es pensamientos diversos de filosofía, de grandes pensantes, gurús, filósofos que han salido por el mundo. Todo eso son argumentos. Significa que armas una historia, que armas como una biblioteca de tus propios pensamientos y los debates y los defiendes y hasta te agarras con la gente a pelear si no están de acuerdo contigo. Que era lo mismo que el hombre del taxi quería hacer, era que yo argumentara con él y me agarrara a pelear probablemente. Entonces, dice la Biblia que cuando una persona lee mucho, lo que resulta haciendo es teniendo más problemas con Dios y con los demás. ¿Por qué? Porque tu pensamiento no es mi pensamiento, y probablemente esto que yo te estoy diciendo de la Biblia chocará con tu pensamiento filosófico y tú dirás, no, eso no es así. Lo mismo que el taxista, él dijo, es que la Biblia es mentiras, porque mire, le voy a tumbar 3 verdades de la Biblia, y empezó que la cena del Señor Jesucristo no fue verdad, que cuando Judas se ahorcó, que él no se ahorcó, o sea, filosofar, o sea, como quien dice, a debatir contra la Biblia. Entonces, ¿qué hay que hacer? Dice, hay una frase famosa que dice, es mejor callar que locamente hablar. Entonces, frente a los locos es mejor callarse. Entonces, cuando una persona estudia filosofía y letras, y no estoy respetando la universidad ni al que estudió filosofía y letras, ella tendrá sus argumentos, pero siempre serán fuera de Dios. Siempre serán muchos contra Dios, o
targiversados y contrarios a la Biblia, y serán conocimientos que no lo llevarán a nada, sino a... Mire, para no irnos muy lejos, en algún momento Salomón estudió tanto, sabía tanto, que llegó un momento en que él dijo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. O sea, él estudió tanto, el apóstol Pablo también era estudioso, era un filósofo, el apóstol Pablo era filósofo también. Y él llegó un momento en que dijo estas palabras, todo lo tengo por basura para ganar el conocimiento de Jesucristo. O sea, él lo que quiso decir es, yo he leído, yo he estudiado filosofía, letras, diversos conocimientos, aún hasta la Biblia la he estudiado y he llegado a la conclusión de que todo lo tengo por basura y que lo único que decía era por ganar a Jesucristo, o sea, la palabra de Dios. Y los filósofos llegan a un momento en que están tan llenos de información aquí que terminan. ¿Por qué? Porque para ellos todo es relativo. Llegan a un tema que se llama la relatividad. Entonces todo es relativo. La relatividad es pensar como el yin yang. Todo es oscuridad y todo es luz. Todo es bueno, todo es malo. Eso depende de tu pensamiento. Entonces se llaman filosofías. Significa pensamientos vagos, vanos, que no conducen a Dios. Y la gente se altiva contra las cosas de Dios, sabiendo que Dios mismo los creó. Y ellos contra Dios se vuelven altivos por la filosofía del mundo. Entonces, ¿qué lo acabamos de leer? Mire, se lo vuelvo a leer acá, por si de pronto no te quedó claro. No se sienta atacado ni atacada. 1:18 de Eclesiastés. Dice, lo cierto es que mientras más se sabe, más se sufre. Mientras más se llena uno de conocimientos, más se llena de problemas. Entre más te llenes, como cuando uno va a hacer mercado que llena la canasta, más problemas vas a tener. Y tú dirás, ¿pero por qué? Porque entre más metas aquí, más cosas vas a tener que sacar después de ti, cuando Jesucristo llegue a tu vida. Porque desarmar un pensamiento filosófico es que es un argumento, se convierte en una prisión para el filósofo. El filósofo se encierra en unas paredes, en una caja hermética, con bloques y como una caja blindada, y nadie lo saca de ahí. Para llegar al corazón de un filósofo, mejor dicho, el Espíritu Santo lo que tiene que hacer es pum, 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 dale duro a ese corazón, porque está endurecido. Por eso ganar el corazón de un filósofo, una filósofa, no es fácil, porque se han llenado de argumentos. ¿Qué es un argumento? Se han llenado de altivez. Y entre más saben, más problemas tienen, porque terminan muy enfermos de la cabeza. Muy. Como tienen tantas ideas, no han podido encontrar la puerta original, que es Dios. Conocen a Dios, pero de una manera, el universo, la energía, el cosmos, nosotros somos energía, Dios es relativo, todo es Dios, la planta es Dios, el perrito es Dios. Entonces llegan a unos, se llama filosofar, que era lo mismo que hacía Salomón. Salomón sabía tanto porque era sabio. Él era el hombre más sabio, nunca ha habido un hombre tan sabio como Salomón. Pero cuando él empezó a pecar contra Dios, por eso Eclesiastés fue escrito por Salomón. Y él ahí en Eclesiastés dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Significa, todo no conduce a nada. Entonces, no estoy diciendo que no leas, estoy diciendo que entre más leas una cosa, una la otra, vas a ser como una persona de conocimiento acá, pero ¿y cómo está tu parte espiritual, que es aquí en el estómago? Probablemente vacía, sin Dios, vacío, hueco. Entonces la filosofía es una profesión. Entonces, de ahí salen los poetas, Gandhi, Mandela, de ahí salen Siddhartha. Yo no conozco muchos filósofos, la verdad, ni muchos gurús ni nada, pero sí he leído
De hecho, tengo claro que cuando uno lee mucho pensamientos filosóficos, eso lo aparta mucho de Dios a uno. Yo tuve un momento en que me leí un librito pequeño que decía pensamientos, chiquitico, lo tenía alguien, lo dejó en mi biblioteca, donde yo tengo mis libros de estudio, que yo, sobre todo lo que tengo son mis libros de todo lo que yo estudié, lo de protocolo, lo de etiqueta, lo de teología, libros de estudio, ¿sí? Las prédicas y demás. Entonces me encontré un librito por ahí que decía pensamientos y reflexiones o algo así como la sabiduría, no sé qué, y lo leí y todo era pensamientos filosóficos. Y yo me lo leí y algunos eran como muy parecidos a los proverbios, otros eran parecidos a Eclesiastés, pero la mayoría eran pensamientos como vagos, ¿sí? Y no estoy criticando al filósofo ni a la que se sientan atacados, ay, que esta me está atacando mi profesión. No, tú verás que has estudiado o que vas a estudiar o que estás estudiando. El tema es a dónde te lleva. Solamente a sentirte muy complacido y complacida de tener mucho conocimiento. O sea, tienes aquí mucha información y no te cabe la información de la palabra de Dios, ni te cabe el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estás lleno con tu filosofía. Letras significa todo lo que es escribir tus filosofías o tus pensamientos o la deducción de lo que tú pensaste. Entonces de ahí salen los libros de los poetas, de los pensantes. A mí me gusta la poesía porque son eso mismo, filosofía. Es pensamientos de conclusiones que la persona ha sacado. Son frases bonitas, son pensamientos románticos. La poesía, a la gente, a mí me gusta también la poesía. De hecho, en este canal yo tengo una sección que se llama RP, Reflexiones Positivas. Y ahí hay sobre todo mucho poesía, hay temas reflexivos, hay muchas cosas. Porque este canal es de contenido para toda la familia y hay mucho contenido diferente, es decir, para niños, para jóvenes, para adultos, informativos, bueno, conferencias, demás. Entonces, la filosofía es el conocimiento de tus pensamientos, la deducción de lo que piensas y sacar tus propias conclusiones, ¿sí? Pero cuando vemos al filósofo, hombre o mujer, ellos están en el plano terrenal, aquí la tierra, todo lo de la tierra, todo es lo de la tierra, pero no están elevados en lo espiritual. O sea, no han llegado arriba, ellos no miran así al creador del universo, el universo fue creado por Dios, sino que sus pensamientos son planos, aquí, la tierra, el ser humano, la tierra, ¿sí? Su mente no ha trascendido a Dios. Por eso es que la Biblia dice, derribando argumentos que se levantan en contra de Dios, altivez, que es argumentos, es todo lo que tú peleas, que tú crees que es verdadero. Mis pensamientos yo los defiendo. Esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo opino, y yo defiendo y peleo por esos pensamientos y esos conocimientos y eso que yo aprendí y eso que a mí me enseñaron y eso que yo leí, lo defiendo y peleo. Argumentos. Y la Biblia dice derribando, o sea, derribando es que destruyéndolos, los pensamientos altivos. ¿Cuáles son? Los que tú dices que ese pensamiento es lo real. Sí, claro. Mucha gente dirá, Pati, pero tú eres contundente porque tú estás solamente que la Biblia, claro, es que la Biblia es la palabra de Dios. Y entonces yo defiendo la Biblia porque es la palabra de Dios. ¿Quién escribió esa palabra? Dios inspiró personas a que escribieran en diferentes tiempos y la Biblia es ordenada porque toda la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis todo concuerda, no hay ni un error. Y las personas no se conocían entre sí, o sea que un ser superior, el creador, inspiró toda esa cronología, se llama cronología ordenada. Entonces cuando el Señor dice que derribando los argumentos significa tumbándolos, que es cuando Dios se encuentra, o sea Jesús se encontró con Pablo, que en ese momento era Saulo y él era un filósofo, y
Cuando Jesús se encontró con Pablo, Pablo iba en un caballo. El caballo simboliza el orgullo del conocimiento, la filosofía, la altivez, de que tú lo sabes, de que eso es lo real. ¿Y qué pasó? Jesús lo tumbó y él cayó al piso. Significa lo tumbó del orgullo de la filosofía, del orgullo de los argumentos y del orgullo del conocimiento. Y cuando ya Saulo fue tratado, procesado, cuando ya toda esa basura salió de su mente, y cuando él se vació de todo eso que había leído por años y estudiado por años, él llegó a una conclusión y lo dijo: todo lo tengo por basura. Es decir, todo lo que leí, todo lo que estudié, todo lo que aprendí es basura comparado a la excelencia de la palabra de Dios. Léelo, no es que yo esté diciendo eso, porque personas dirán: si usted está defendiendo su religión. Yo no tengo una religión, yo tengo una relación con Dios. Yo no profeso ninguna religión, ni soy de ninguna religión, yo soy de Jesucristo. Entonces, la filosofía son argumentos, altivez contra Dios, porque la filosofía va contra Dios. Por eso es que un filósofo tú no lo vas a escuchar hablando de Dios, diciendo que el creador, que él creó el cielo y la tierra, que él creó los mares. No, la filosofía lo que hace es que es una relatividad de cosas. No, todo es relativo. El Big Bang, que dice que se explotaron unos planetas y de ahí se comenzó a armar la vida, eso no lo cree nadie. La Biblia dice en Génesis cómo fue formado el cielo, la tierra, el mar y el ser humano y todo lo que vemos. Pero la filosofía dice que no, que fue el Big Bang, una explosión de átomos, ¡pum! Y empezó a formarse una flor y empezó a formarse un ser humano y un pajarito y una hormiguita que es, tú ves una hormiga y por dentro es un diseño excelente y es microscópica. ¿Quién la formó? El creador. No fue un átomo, no fue una explosividad de Big Bang, pero la filosofía defiende todo eso. Entonces, ¿para qué? Se llaman argumentos altivos y orgullosos contra Dios. Porque nosotros los seres humanos tenemos la vida que es de Dios y fuera de eso estamos en contra de Dios. Se llama altivez. Entonces, dice la Biblia que la teología es conocimiento de Dios. Teo es Dios, logia, conocimiento. Teología significa conocimiento de Dios. Yo estudié teología, conocimiento de Dios y su palabra. Pero este ministerio no me lo ha dado la teología. Este ministerio que tú ves me lo ha dado el Espíritu Santo. Porque ¿de qué me sirve a mí la letra muerta si no está el Espíritu Santo dentro de mí fluyendo para decir ciertas cosas con mucha autoridad y con mucha propiedad? Si yo no tuviera el Espíritu Santo, yo no puedo predicar. Porque el Espíritu Santo es el que me da la convicción, la autoridad y la fluidez. Porque ustedes ven que yo no estoy leyendo, yo estoy fluyendo bajo el Espíritu Santo. De hecho, si ustedes ven cómo están hechas mis prédicas, son puntos que yo voy a tratar, pero yo no escribo ahí y qué voy a decir, cómo lo voy a decir. No es un fluir. Si yo no tuviera el Espíritu Santo, yo no puedo fluir, yo no puedo ni siquiera predicar, porque no me saldría nada. Así supiera mucho. Yo tengo libros que estudié. Cuando yo estudié teología pastoral, yo tengo mis libros, pero yo ni los veo, ni los miro. Para ver, bueno, entonces voy a predicar, a ver qué dice acá, cómo debo predicar y cómo debo hablar y qué debo decir. No, eso es un fluir del Espíritu Santo. Hay gente que de internet baja los sermones y las prédicas, las bajan, pum, las imprimen y las predican. Entonces, punto número tal, y todo lo leen. Y entonces dijo, y tan, y todo lo que alguien ya escribió, o lo que alguien ya predicó, o lo que alguien ya dijo. No tienen ellos fluir del Espíritu Santo porque no fueron llamados al ministerio. Son secos, son secas, no tienen nada. Entonces la teología es el conocimiento de Dios. Y una persona me decía: Pati, ¿tú por qué estudiaste teología? Y yo le dije: ¿por qué? Me dijo: porque es que a Dios no lo podemos estudiar. Y entonces, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que nosotros vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria. ¿Qué significa? De crecimiento en crecimiento, como le dijo Pablo a Timoteo.
como soldado aprobado, que no tiene nada de qué avergonzarse. ¿Y que es un soldado aprobado? Un soldado que estudió. A ver, díganme ustedes si un soldado puede ir a la guerra sin haber sido entrenado. Ninguno. Cuando Pablo le dijo a Timoteo, como, ocúpate de ser un soldado aprobado, le dijo, estudia, para que tengas que hablar y cuando te confronten tengas cómo responder. ¿Y cómo hacemos? Estudiando la Biblia. Yo todos los días estudio la Biblia. Uno puede leer la Biblia en un año, toda. Y yo estoy estudiando la Biblia en un año. Porque ¿cómo voy a hablar de Dios sin conocer a Dios? ¿Cómo yo te voy a hablar del Espíritu Santo si yo nunca lo he conocido? Yo te tengo que hablar del Espíritu Santo, viene una prédica sobre el Espíritu Santo, porque el Señor ya me ha puesto que yo tengo que explicar quién es el Espíritu Santo, porque mucha gente no sabe. De hecho, mi hijo Ezequiel me dice, mami, ¿cómo es el Espíritu Santo? ¿Quién es? Es que yo no sé. Le voy a dar una prédica a él, a ustedes, para que entendamos quién es el Espíritu Santo. Entonces, ya finalizando porque ha pasado tiempo, ¿listo? La teología, Proverbios 1:7. Vayamos a Proverbios 1:7. Todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios, pero la gente ignorante no quiere ser corregida ni llegar a ser sabia. Todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios, pero la gente ignorante, o sea, que no conoce, no quiere ser corregida, o sea, que la dirijan por el camino correcto, ni llegar a ser sabia. ¿Qué es ser sabia? A tener el conocimiento de Dios. Entonces una persona dice, no, es que yo soy muy sabia. La Biblia dice, el que es sabio conoce a Dios y su palabra. Tú puedes tener mucho conocimiento. Tú puedes haber escrito 2 y 3 libros de cualquier cosa. Tú puedes haber estudiado PhD, posgrados, magíster, especializaciones, doctorados. Tú puedes ser la más dura en cualquier materia y en cualquier profesión, pero si no tienes esta sabiduría, eres necio. La Biblia dice tonto. O sea, una persona ignorante. ¿Quién es un ignorante? Una persona que no sabe, que no conoce. Entonces la persona dice, no, es que los Nobels, ellos son Nobels de filosofía o ganaron una mención de honor aquí, en lo plano del mundo. Pero ante Dios son necios. Son tontos y son ignorantes. Y no los estoy ofendiendo, lo acabamos de leer en Proverbios 1:7. El que quiera ser sabio, comience conociendo a Dios, su palabra. ¿Quién es Dios? Dios tiene muchos nombres. Luego les daré una prédica de los diferentes nombres de Dios. Vea, Elohim, Yahweh, el Eterno, el Altísimo, el Creador, Jehová Nisi, Jehová Rafa, el león de la tribu de Judá. O sea, Dios tiene muchos nombres. ¿Sí? A mí me gusta decirle Hashem, Elohim, Eterno, Altísimo, Él. Pero la gente que no conoce a Dios es ignorante, es necia y es tonta. Dice la Biblia, Dios destruye la sabiduría mundana. ¿Cuáles? Tus argumentos, tus discusiones, tus filosofías, tus palabras, todo lo que te han enseñado que va en contra de Dios se llama necedad. Mundano significa del mundo, sin Dios. Y llega una persona al final de sus días y dice, yo estudié todo menos la Biblia. Y esa es la gente que no se puede morir en paz, porque hizo de todo menos lo que debería haber hecho para Dios. ¿Y eso es culpa de quién?
tuya y mía, no es de Dios, porque todo se lo atribuimos a Dios, todos nuestros errores, que fue Dios, que Dios me castigó, que es que Dios es malo. Yo le digo a la gente, Dios es bueno. Los errores que tú hayas cometido fuiste tú contra Él y contra ti mismo. No, nadie más te hizo el daño. Los errores que yo haya cometido en mi vida no fueron culpa de Dios. Dios ya me había avisado qué debía y qué no debía hacer. Lo que yo no debía hacer y lo hice, me trajo consecuencias, disciplina y dolor. Lo que yo debía hacer y lo hizo, me trajo bendición y paz. Pero yo, a título personal, sé que Dios es bueno, porque lo que Él ha hecho conmigo, todo ha sido bueno. Vea, me ha cuidado. Yo no soy una mujer enferma físicamente ni mentalmente. Me ha dado el privilegio de tener hijos, muchas mujeres son estériles, hijos sanos, mentalmente, físicamente. Me ha dado el privilegio de tener una familia que me ama, me respeta y respeta el ministerio. Me ha dado el privilegio de ser una mujer que soy influencia positiva a través de estas prédicas y en este canal. Soy importante para la gente. Me ha dado la posibilidad de ser una mujer independiente económicamente, no depender de nadie, sino de mi propio trabajo, de mis propios emprendimientos. Siempre ha sido así. En estos días reflexionando me ponía a pensar y Dios creo me lo traía a memoria, me decía yo te he dado ideas siempre. Mire, y lo pensé esta madrugada. Yo he tenido ya 3 almacenes. Uno en Bogotá, uno aquí en Medellín y que es el que ustedes ven virtual, de mis propias cosas que yo diseño, que es todo esto y otras cosas que yo vendo virtualmente. Siempre he trabajado independiente. Cuando he trabajado para empresas lo he hecho desde un punto de vista no que me esclavicen en horarios. He trabajado horarios en empresas, yo he cumplido horarios de oficina, pero la mayoría de veces yo siempre he sido independiente. Y en estos días pensaba, porque mis abuelos eran independientes y mis padres también fueron independientes, o sea, es decir, ellos tenían sus propios emprendimientos. Nosotros todos somos emprendedores, tenemos la capacidad de tener lo propio. Y estos días hablando con una persona de mi familia le decía, nosotros tenemos la capacidad de ser emprendedores, independientes, empresarios, no empleados. ¿Y quién da esa capacidad? Dios. Porque hay gente que le da mucho miedo ser emprendedor independiente y emprender algo que no dependa de un sueldo, de unas prestaciones, de unos subsidios de transporte, de unas liquidaciones. Hay gente que le tiene mucho miedo al futuro y dicen, bueno, pero entonces cuando yo llegue a la vejez, ¿qué voy a tener? No voy a tener pensión, no voy a tener subsidio, no voy a tener nada. Es que nuestra vida, todo lo que tenemos viene del eterno, del Creador. Hay gente que ha trabajado y trabajado y trabajado y se muere y no puede disfrutar una pensión. Porque vivir es un privilegio. Entonces trabajes y trabajes como se dice, una hormiguita, dele. Mucha gente muere y no disfrutó nada. Entonces, ¿qué he hecho yo últimamente? Vivir el día a día y disfrutar. Y le digo a toda mi familia, vivan el día a día y disfruten. Yo soy una mujer que disfruto cada día. Si llueve, si hace sol, si tengo mucho, si tengo poco, si estoy sola, si estoy acompañada, la circunstancia que tenga, los momentos en que he tenido más problemas, he sido más feliz, increíble. Y la gente me dice, Pati, pero tú en medio de los procesos tan duros y te ves feliz. Dios. Yo le decía a uno de mis hijos, ustedes nunca me han visto a mí ni triste, ni llorando, ni publicando una foto triste y por allá toda acabada, sino siempre me han visto bien, equilibrada mentalmente. Se llama la gloria de Dios, el respaldo de Dios, la fluidez de Dios, el brillo de Dios. Entonces, cuando nosotros ya hemos podido superar todo eso, ¿es por qué? Porque nosotros ya entendimos una verdad, que nosotros ya podemos estar por encima de las circunstancias del mundo. Entonces, cuando nosotros tenemos la palabra de Dios, es un ancla. Es como cuando el barco le ponen el ancla, se va al fondo y se pega bien duro de una roca y el barco, vea, es pesado y no se mueve, el ancla lo frena.
La palabra de Dios para mí es un ancla que me ha tenido ahí, firme, para yo no moverme de mis convicciones. No es que yo hoy crea y mañana no. Tú siempre me ves firme, firme, firme. Y en el amor yo soy muy firme. Todo lo que sea la parte emocional soy muy firme. En la parte espiritual soy muy firme. En mis convicciones soy muy firme. No es que un día me ven en una cosa y al otro día me ven la otra. No es que yo digo una cosa y al otro día digo la otra. Soy firme. Y le decía a mis hijos, hijos, si yo les prometo una cosa, se las voy a cumplir. Y así ha sido. Yo le digo a mi hijo Ezequiel, hijo, yo te prometo y te cumplo. Me dice, sí, mami. Y yo le dije, y tú también tienes que ser así. Y a mi otro hijo también. Si tú prometes, cumple. Se llama carácter. ¿Sí? Entonces, hoy hemos hablado de 3 argumentos diferentes. Hemos hablado de la psicología, que es toda la parte mental. Hemos hablado de la filosofía, que es todo lo que es el conocimiento diverso de varios temas y argumentos y varios pensamientos sin Dios. Y está la teología, que es todo lo del conocimiento de la palabra de Dios. ¿En qué estás tú hoy? ¿Estás en filosofía, en teología o en psicología? ¿Por qué las 3 no tienen comunión? La psicología te habla desde el punto de vista externo y entra un poquito hasta el alma, las emociones, pero no te soluciona lo interno de tu corazón. Los problemas profundos no te los soluciona la psicología ni la psiquiatría. La filosofía es como llenarte de conocimientos para sentirte muy orgulloso, muy orgullosa de que tienes mucho, que conoces mucho, que sabes mucho, pero de aquí del mundo, no de Dios. Y la teología es conocer quién es Dios, qué piensa Dios, qué quiere Dios, qué le gusta a Dios, qué no le gusta a Dios, qué milagros ha hecho Jesús, quién era Dios, cómo se manifestaba Dios, quién creó el cielo, la tierra, el mar, al ser humano, yo. ¿Quién me creó a mí? El Eterno. Yo soy imagen del Creador. La inteligencia que tengo es parte de la inteligencia de Dios, porque Él dice que nosotros somos a imagen y semejanza, es decir, muy parecidos a Dios. No somos dioses, ni diosesitos, ni somos ídolos, no. Somos a imagen y semejanza, o sea, parecidos, no iguales a Dios, parecidos a Él. Es decir, con inteligencia, con brillo, con sabiduría, con templanza, con dominio propio, con poder, con riquezas, con salud, con belleza interna, externa. Él es. Se llama Elohim. Bueno, este ha sido el tema de la prédica del día sábado. Gracias por comentar, por compartir, por darle me gusta. Y gracias también por estar aquí con nosotros en nuestros 2 canales, UNBJ Televisión y UNBJ Teoterapias. Yo soy Pati Ramos y he hablado para ti este mensaje de la palabra de Dios y vienen próximas prédicas más frecuentes. ¿Por qué? Porque tengo mucho tema que dar y voy a desarrollarlos en diferentes momentos. Verás estrenos, no solamente los sábados, sino en cualquier momento. Y en nuestro otro canal de UNBJ Televisión verás también el estreno de Café con Pati, una conferencia que está pendiente de qué ganan los youtubers y los influencers por crear contenidos en YouTube, en Café con Pati. Próximamente todos los estrenos los estás viendo. Ya viene este estreno aquí en UNBJ Televisión, un estreno que hizo mi hijo sobre un juego que él hizo de regletas. Aquí en este canal yo le llamo el logo agua marina y este es el logo amarillo. Entonces visítanos y nos vemos en la próxima oportunidad. Gracias a todos ustedes por estar conectadísimos y que sea hasta una próxima oportunidad. Shalom, shalom.